de estas cosas, de lo que Jesús hizo, no es casualidad que estés aquí en la casa del Señor hoy. Pero el Señor te sigue preguntando si lo estás haciendo, dando testimonio de todas tus decisiones que has tomado personalmente de seguir a Jesús, de conocerlo. La palabra de Dios en el libro de Juan 13:35 dice: en esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hermanos, en verdad, si escudriñamos todo lo que estamos aquí, ¿nos amamos los unos a los otros? ¿O solo cuando nos saludamos? Solo un hermano contestó amén. Amén, 2, 3. Son características, hermanos, que debemos de ir tomando en cuenta, considerarlas. La siguiente dice el servicio. ¿En verdad somos serviciales? ¿En verdad somos humildes? ¿En verdad hemos recibido ese llamado de acudir a las necesidades de nuestros hermanos más pequeños? Dice que el Señor les demostró la primera etapa que ellos deberían de conocer, porque les iba a dar una encomienda bien importante, que era ir y predicar el evangelio. Pero si no cumplían con ciertas características, iba a ser difícil para los discípulos. Y dice que una de estas características fue la humildad, cuando el Señor se humilla delante de ellos y le llama uno por uno y le empieza a lavar los pies. Empieza a lavarle los pies. ¿Y qué le dice el Señor con esa humildad que Él les demuestra ahí? Que el que quiere ser mayor tiene que ser servidor. Porque mandarlos a llevar las buenas nuevas no era fácil. Era difícil hacer esa encomienda que el Señor les iba a mandar a hacer, porque era un mandato difícil para ellos, porque ¿quién era Pedro? ¿Quiénes fueron estos discípulos? Dice que ellos eran pescadores, dice que eran del vulgo, hablaban mal, no respetaban a los demás, mas sin embargo el Señor les empieza a mostrar todas estas características que tenían que llevar para poder hacer las situaciones más fáciles. La cuarta característica que encontramos es cuando Pedro quiere acompañar a nuestro Señor Jesús hasta la muerte. Ya estaba dispuesto, conociendo las primeras tres, ya él estaba dispuesto a dar el otro paso, que ir con Jesús hasta la muerte. Está registrado en el libro de San Juan 13, 36 al 38. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. San Juan 13, 36 al 38. Jesús dice que en este momento se estaba despidiendo de ellos. Estaba triste porque ya sabía lo que le esperaba. Iba a entregar su vida por nosotros. Pero se le acerca Pedro y le hace algunas preguntas. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás. ¿Cuándo? Seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Pedro se estaba hasta ofreciendo, dice: mi vida daría por ti, yo la voy a poner.
Yo me imagino que con amor el Señor le responde, tu vida pondrías por mí, le dice. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuando entendemos esta situación aquí, Pedro ya estaba dispuesto a dar hasta su vida por él. Estamos viendo estas características. Esta es la última, que hay muchas quizás que podemos encontrar en los discípulos, pero estas fueron 4 de las que yo más le pedí al Señor poderme enfocar. Pero lo maravilloso de esto es de que aunque Pedro falló, aunque Pedro no sabía lo que decía de dar su vida por Jesús, había una promesa certera de lo que el Señor le estaba diciendo: me seguirás después. Me seguirás después. Jesús le está garantizando firmemente la vida eterna. Aún Jesús sabía que Pedro le había de fallar. También seguía Jesús orando por Pedro. Seguía intercediendo por Pedro. Cuando yo meditaba, hermano, en estas 4 características de cómo debe de ser un verdadero discípulo del Señor, déjenme decirles que yo me puse muy triste. Me puse triste porque estas 4 características primeras de muchas que pueden haber, no me siento ni siquiera digno de lo que estos discípulos en las primeras 4 partes tomaron las decisiones de hacer. Seguirle al Señor, servir hasta la muerte. Yo dije, Señor, yo la verdad no estoy, pero ni siquiera en los talones de estos discípulos. Ni siquiera he podido llegar ni siquiera a esa altura. Pero también entendiendo lo que el Señor le dice a Pedro, me da esperanzas. Me da la seguridad y la certeza de que lo poco que haga o lo mucho que haga, el Señor lo está viendo con amor. Y me dice estas palabras: me seguirás después. Me seguirás después. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena morir para Él. Como dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y el verso 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, nos da a entender de que nos sacrificamos en esta tierra por tener algo, a veces hasta descuidamos el estudio de la Biblia por andar trabajando. Y el Señor nos da la seguridad de que hasta el día de hoy no ha habido un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero estos discípulos, a pesar de sus debilidades, a pesar de todo contra lo que lucharon, por llevar a cabo estas 4 características, aceptaron el llamado, lo dejaron todo, se fueron uniendo para hacer la fuerza, aceptaron el servicio. Y la 4ª, decidieron dar su vida por Jesús. ¿Cuántos se recuerdan de los mártires que hubieron? ¿Cuántos se recuerdan de Juan Hus en la historia? En el cánono de la Iglesia Católica están escritos estos mártires, que la Santa Inquisición y todo lo que ellos le llamaron, fueron puestas en hogueras en esos periodos de la era oscura. A mí me llama tanto la atención cuando Juan Hus les dice al clero, dígame si lo que hice está mal, todos estos escritos están mal, háganmelo saber. Ustedes que saben más que yo, díganmelo.
y no le pudieron contestar nada. Entonces lo acusaron de hereje porque no pudieron contra la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. ¿Y qué hicieron con él? Lo más fácil, deshagámonos de él. Y lo pusieron en la hoguera y le prendieron fuego. Con una quemadita, ¿cómo arde, verdad, hermanos? Ahora imagínense este hombre que se empezó a arder y dice que alzó sus ojos al cielo. Y cuando estaba viendo al cielo, dice, empieza un canto maravilloso a salir de sus labios. Él ardiendo, quemándose, empieza a cantar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su canto replicaba y replicaba hasta que el fuego lo fue consumiendo y su voz se fue apagando. Estos discípulos, hermanos del Señor, como les decía, no me considero, pero ni siquiera que estoy, tal vez ni la cinta del zapato. Pero pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos ayude a seguir luchando. Saben que estos discípulos sabían que su galardón que les esperaba era bueno y era grande en el reino de los cielos, porque el Señor les dio la promesa. El Señor les dio la promesa cuando resucita entre los muertos, cuando los llama una vez más al monte de los olivos. ¿Saben cuánto eran? Empezaron con 4. ¿Sabe cuánto iban hasta ese momento cuando están en el monte que Jesús les llama, les hace la invitación a la despedida de él? 120. 120 personas estaban ahí ya viendo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaban maravillados viendo lo que iba a pasar. Entonces ellos estaban tan satisfechos de que vale la pena ser un verdadero discípulo. Y dice que cuando ellos estaban ahí, el Señor les hace una promesa: voy pues a preparar lugar para todos vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De no ser así, yo no se los estuviera diciendo. Y entonces dice que inmediatamente una nube de ángeles, Él empieza a ascender y les está haciendo la promesa, y se reúne con el grupo de ángeles y empieza a elevarlo este grupo de ángeles, esta nube de ángeles, miles de, ¿cuántos, hermano Molina? De millares de ángeles le toman. Hermanos, nuestra mente es muy finita, no alcanzamos a entender cuántos cielos hay, pero hay 3 cielos. 3 cielos los cuales están descritos. Uno de ellos lo describe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ¿verdad, hermano Molina? Porque dice que él fue en visión al cielo, y dice que cuando vio, se encontró con nuestro Señor. Dice que cayó de rodillas. Dice que ese lugar era tan maravilloso, tan lindo. En el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Capítulo 1, verso 18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿También recuerdan la visión del apóstol Pablo? Cuando también él habla del tercer cielo en 2 de Corintios. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 12. Los que tienen Biblias, vamos a oír las Biblias.
Como verdaderos discípulos traemos nuestra Biblia, ¿verdad? Dice ahí, ciertamente, habla Pablo, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé, dice. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sí, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. También este hombre habla de lo que él vio, dice que oía palabras que no es, o sea, es algo tan maravilloso que lo describe él de esa manera, que nuestra mente es tan finita y es difícil de pensar en eso maravilloso, pero es lindo de pensarlo de esa manera. Ahora quiero ir con ustedes al tercer cielo. ¿Les gustaría? Son poquitos los que quieren ir al tercer cielo. ¿Quieren ir al tercer cielo? ¿Sí? Bueno, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos lleve al tercer cielo. Quiero que vean que nada de este mundo importa para las cosas que Jesús nos ha ido a preparar. Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, lo que Él tiene preparado para nosotros. Volvamos a ese primer acontecimiento donde es tomado el Señor y es trasladado, ¿verdad? Es trasladado al cielo. ¿Cómo es nuestro planeta? Tenemos un cielo, ¿verdad? Luego, después del planeta, los científicos descubrieron el vasto universo. Nuestro hermano Rogelio predicó de eso, del vasto universo, donde dice que todavía la ciencia ni nadie ha podido descubrir cuántas cosas hay en el universo. Después de eso, entonces, sigue el tercer cielo. Entonces dice que cuando Jesús fue tomado, y ahora como ya tenemos a través de los hermanos de Juan, de Pablo, hemos entendido que hay un tercer cielo. Entonces el Señor es tomado y es llevado al cielo a través de sus ángeles. Les invito para que vayamos a conocer el tercer cielo. Abramos el libro de Salmos en el capítulo 24. Salmos capítulo 24. Y vamos a entender ahí que cuando nuestro Señor Jesucristo es tomado por esa nube de ángeles. ¿Quieren unirse ustedes al coro celestial? ¿Sí? Pongámonos de pie para que no se cansen. Vamos a ponernos de pie. Ustedes saben que cuando aquí terrenalmente, ¿verdad? Cuando pasa el general, ¿qué hacen los soldados? ¿Cómo le hacen? Se saludan, pero hacen dos líneas, una línea aquí, otra línea aquí, y normalmente pasan los generales en medio y todos le dan honor y todos le dan honra, ¿verdad? Dice que son dos grupos de ángeles, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero como nosotros somos buenos para cantar, ¿verdad? Muchos de nosotros cantamos.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 24, verso 7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas. ¿Y entrará quién? Ahora el primer grupo es este. Hagan la pregunta, el primer grupo. El segundo grupo. Ahora vamos al primer grupo, todos juntos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros vuestras puertas eternas, y entrará. Y vuelve a preguntar el primer grupo. ¿Qué contesta el segundo grupo? Él es el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Hermanos, estaban los ángeles entrando al tercer cielo. Se abren las puertas de par en par, álcense puertas eternas, porque entrará el Rey de gloria. Y los ángeles que estaban con los discípulos cuando Jesús desaparece, es tomado por las nubes, se aparecen dos ángeles y les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes hoy, de la misma manera regresará con poder y grande gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy cabal con mi tiempo. Quisiera preguntarles si ustedes quieren conocer a una mujer que fue en visión al cielo también, y si quieren hoy les va a tomar 15 minutos este video. Si ustedes quieren, lo vemos, y si no, oramos y nos vamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo vemos? Amén. Vamos a verlo entonces este video para que conozcamos a esta mujer que fue al tercer cielo. ¿Pueden apagar las luces, hermano Héctor, por favor?
Muy bien. Las luces, por favor, hermano. Gracias. Hermanos, el cielo es real. Dice que si ella hubiera podido hablar en la lengua de Canaán, hubiera podido descubrir muchas cosas más. No quería descender a este oscuro mundo, porque hay una tierra mejor. Les pregunto, ¿vale la pena ser un fiel discípulo del Señor? Vale la pena, hermanos, el galardón es grande. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor les bendiga, hermanos. Puestos en pie, mis hermanos, vamos a cantar el himno número 166, siervos de Dios, la trompeta tocad. Cristo muy pronto vendrá. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, gozosos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción a entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Oramos. Gracias, poderoso Dios. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio en la cruz, porque nos has devuelto la esperanza de poder estar contigo en el tercer cielo. Pero ahora ya no llegaremos a la puerta, Señor, sino que estaremos juntamente contigo adorándote en espíritu y en verdad. Gracias, oh Dios, porque eres bueno. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser verdaderos discípulos, Padre, para que podamos traer otros fieles discípulos y que no nos salvemos solos nosotros, sino que puedan ir todos aquellos por los cuales tú diste tu vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.